Muy buenas tardes. Otra semanita estamos aquí con la jornada de cultura andaluza. Agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros acompañándonos, que es una jornada muy importante y han colaborado muchísima gente. Agradecer al Ayuntamiento, agradecer a la Casa de la Cultura, a Jesús Romero, el director, y a muchos anónimos que nos han ayudado a que hoy todo sea posible y estemos aquí todos reunidos. Por otra parte, quería deciros que Chu Garrido nos va a hablar un poquito de lo que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, nos va a dar una explicación cortita y luego ya nos pasa con el compañero. Con que, sin más, muchas gracias a todos por estar con nosotros y os paso con la compañera Chu. Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué es el SAT. El SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, que el año pasado, en verano, fue tan conocido por el tema de los carros de Mercadona, por las marchas por la dignidad a través de Andalucía, pero habría que conocer un poquito más qué es el SAT, cómo surge y qué es lo que pretende y hoy qué es lo que está planteando el SAT, además de estas jornadas. Bueno, pues el SAT, que surge así como un sindicato, en el 2007, con un origen muy fuerte en el Sindicato de Obreros del Campo, muy íntimamente ligado al tema de la tierra, se reúne con otra serie de sindicatos, el Sindicato de Olivareros, Autonomía Obrera, que surge en Cádiz, otro colectivo también ligado al Ayuntamiento de Marbella, y bastantes personas que se plantean que esto tiene que tener un cariz diferente y que evidentemente los sindicatos oficialistas no están dando respuesta, en primer lugar a Andalucía y en segundo lugar a los problemas que Andalucía trae. ¿Es un sindicato? Pues actualmente tengo que decir que el SAT no es un sindicato. El SAT es mucho más que un sindicato, es un movimiento amplio, con un territorio muy marcado que es Andalucía. Si vosotros escucháis a Sánchez Gordillo o escucháis a Diego Cañamero, que son las cabezas más visibles del SAT, veréis que ellos no se limitan a hablar de problemas sindicales. Ellos hablan de Andalucía, ellos hablan de los problemas que tiene esta tierra, pero puede ser en la universidad, pueden ser en el campo, pueden ser en la ciudad, pueden ser en la pesca, es decir, problemas directamente ligados a nosotros como andaluces en nuestro territorio. ¿Y cómo nos definimos dentro de este movimiento? Pues en primer lugar nos definimos como un movimiento nacionalista andaluz. Nosotros sí hemos planteado que para encontrar respuesta a nuestros problemas, nosotros las respuestas las tenemos que encontrar en Andalucía, por y para Andalucía. En segundo lugar, se define como un movimiento de clase. Y cuando hablo de clase, pues está claramente definida la clase como clase trabajadora, como los trabajadores, los que formamos el pueblo. Alternativo a lo que hay. Anticapitalista, este sistema no nos va. Como no nos va, nosotros no vamos a luchar ni vamos a trabajar por este sistema capitalista, ni por apuntalarlo mínimamente como pueden hacer otros movimientos, o mejor dicho, otros sindicatos, etc. Nosotros no vamos a apuntalar este sistema que no vale en Andalucía. Autónomo, cuando digo autónomo, digo claramente que no dependemos de nadie. El Sindicato Andaluz de Trabajadores se mantiene con las cuotas de sus afiliados. No percibe por ningún gobierno, ni del Estado español, ni del gobierno andaluz, no percibe ni un céntimo, más bien problemas. Es internacionalista, y cuando digo que es un sindicato, perdón, un movimiento internacionalista, me estoy refiriendo a que nosotros estamos abiertos a relaciones internacionales de compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, de lo mismo de otros territorios del Estado español que de otros países que están luchando por su liberación, llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese los países del ALBA, llámese países africanos, todo aquel que lucha por su liberación. Y por supuesto nos definimos como republicanos, esto es obvio, o sea, que decir que somos republicanos andaluces, evidentemente. La monarquía ya por principio espanta, por lo que supone. Surge el 23 de septiembre del 2007 y se ha caracterizado el SAT
porque por la forma de plantear sus reivindicaciones y sus luchas. Los métodos que se utilizan dentro del SAT son totalmente diferentes a los que utilizan los compañeros y compañeras que puedan estar en otras historias. Nosotros claramente ocupamos propiedades, hay que decirlo así. Lo que pasa que no nos andemos con paños calientes, es que nosotros pensamos que lo que hay en Andalucía es de los andaluces. Nosotros no utilizamos la violencia activa, sino que nosotros vamos pasivamente, vamos trabajando, no pasivamente, vamos sin una violencia activa. Pero nosotros, si por ejemplo vemos una tierra que está desocupada, por ejemplo, vayamos al caso de las Turquillas, lo digo por la actualidad que tiene ahora mismo Sánchez Gordillo, ¿no? Las Turquillas fue una finca que fue ocupada el verano pasado, de manera absolutamente pacífica, en una comarca de Sevilla donde el 40% de las personas están en paro, una finca con más de 1000 hectáreas, que a grosso modo son 1000 campos de fútbol, y que resulta que solo 20 están ocupadas por el ejército y por defensa para una yeguada militar. Solo 20 utilizan por si algún caballito quiere pues dar un paseo por allí, ¿verdad? Y el resto está absolutamente... Bueno, pues esa finca se ocupó, ya digo, sin ningún tipo de violencia, se desocupó con mucha violencia. Bueno, pues eso significa que Juan Manuel Sánchez Gordillo pues tiene un juicio que se le aplazó y que lo tiene. Lo que nos pasa en este país, que tiene el juicio el 29 de abril, porque los que verdaderamente roban, o los bancos, o quien se llame, están fuera. Y, desgraciadamente, los que luchan por repartir las riquezas son precisamente los que quieren llevar para adentro. Pero nosotros no utilizamos la violencia entendida como agresión. Bien, quien dice esto dice Somonte. Somonte es otra finca ocupada y puesta en producción por el SAT. Hay más de 100 personas trabajándola, con una agricultura importante, incluso con excedentes en la agricultura. Y bueno, pues en eso estamos. Actualmente también se plantean acciones no solamente en el campo. Como he dicho que el SAT ya va siendo también un movimiento, ya no estamos solamente ligados a la tierra, sino que hoy estamos aquí en Chiclana, donde nosotros tenemos un trabajo muy importante por hacer, que es estudiar qué recursos tenemos, cómo están, en qué condiciones, y nosotros con 15.000 parados no podemos estar cruzados de brazos. Nosotros nos planteamos que esas comisiones, esos parados y paradas que se están organizando, tienen que encontrar una respuesta, pero por supuesto desde abajo, desde el estudio de las circunstancias de Chiclana y con la cosa tan tranquila de que vamos a luchar por recuperar lo que era nuestro, que tiene que volver a ser nuestro, así de sencillo. Las cifras de la represión, ya sabéis que el SAT actualmente es el sindicato más reprimido de toda Europa. Durante las marchas fueron detenidas 74 personas, durante las marchas por la dignidad, y han sido encausadas 140 personas y se deben ahora mismo más de 600.000 euros de multas. Así está la circunstancia que tenemos dentro del SAT. ¿Por qué dentro del SAT nos planteamos estas jornadas? Porque mirad, si como digo, el SAT no es solamente un movimiento sindical, sino que se plantea la transformación social de Andalucía, la transformación social de Andalucía, nosotros tenemos que estar preparados y preparadas para hacernos con esos recursos, para hacer esa transformación desde el pueblo, desde abajo, desde los trabajadores. Aquí no hay nadie que sea analfabeto en el campo de saber cada uno de lo suyo. Todo el mundo sabe qué hacer y qué aportar en su campo. Luego nosotros tenemos un capital humano, tenemos unos recursos económicos y nosotros lo que necesitamos son armas
en el sentido armas de formación, armas de conocer nuestros recursos, armas de conocer nuestra cultura, para cementar todo esto que queremos y luchar por lo nuestro. La primera jornada la dio Manolo, el compañero que con la intrahistoria de una nación, que nos habló de nuestros orígenes, o sea, nos acercó a nuestros orígenes, a la raíz de nosotros como pueblo. Y hoy, la segunda sesión que nos planteamos, tenemos aquí al compañero Manolo Delgado Cabeza. Es un lujo, tenemos un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Sus trabajos precisamente se han centrado en las relaciones, y si no, Manolo, me dices, entre economía y territorio. Yo no lo he hablado con él, simplemente es lo que he ido sondeando y por qué está aquí, ¿eh? O sea, está aquí porque verdaderamente encaja perfectamente en toda la línea ideológica que hemos ido diciendo. Y él ha profundizado mucho sobre las desigualdades territoriales. Y además ha dado una orientación muy importante en todo su estudio económico, porque lo ha planteado desde el punto de vista de los costes sociales y ecológicos sostenibles, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que lleva algún trabajillo sobre agricultura y ganadería ecológica de unas fincas que le permiten hacer un seguimiento, ¿no? ¿O no es así? Y tiene importantes estudios sobre la globalización y las desigualdades territoriales. Yo únicamente os pediría que al final, cuando Manolo termine su intervención, que participarais en el debate, que se planteen nuestras dudas, todos, ahora que empezamos a poner en marcha algo en Chiclana, por lo menos a vernos las caras, a profundizar en qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Es un lujo tenerle aquí y yo os pediría que le plantearais todas las cuestiones. Manolo, ¿cómo quieres? Bueno, gracias por esa presentación tan amable que me ha hecho, y también a Manuel Montero, que ha organizado aquí un ciclo de conferencias largo, pero yo creo que mucho más interesante que largo, y que da de sí pues para que estéis hasta finales de mayo ocupados con un tema del que quizá nos ocupamos demasiado poco, que es Andalucía, que es nuestro entorno, que es nuestra realidad, y que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy le vamos a dedicar entonces este ratito en el que vamos a estar juntos a charlar sobre un ámbito de la realidad de nuestra Andalucía, que es el de la economía, que es un ámbito importante dentro de nuestras vidas, y como una parte de nuestra vida eso no puede ser aburrido, porque nuestras vidas no son aburridas. La vida es apasionante, y entonces hablar de economía tiene que ser también algo que esté en sintonía con ese interés que tiene la vida misma. Estamos en una situación muy difícil, y eso, para empezar, tiene que, a los que venimos aquí a hablar sobre la realidad andaluza, nos tiene que poner en una situación de mucho respeto hacia lo que estamos tratando, porque estamos tratando con el sufrimiento de mucha gente, y eso es una cosa seria, ¿no? ¿Sobre qué queremos construir lo que nos interesa? Queremos, para resolver los problemas que tiene hoy la economía andaluza, queremos reanimar lo que tenemos, porque eso es lo que estamos viendo que se nos propone desde el sistema. En la prensa leemos, desde que llegó lo que le hemos llamado crisis, porque fijaros que le hemos llamado crisis a algo que también se nos ha propuesto desde el sistema. Hemos empezado a hablar de crisis cuando van mal los negocios, pero antes ya teníamos una crisis importante. Esta es una crisis que es mucho más que una crisis financiera.
desde que empezamos a hablar de crisis, empezamos a hablar de soluciones que curiosamente tenían que ver con poner en marcha los mecanismos que nos habían llevado a la crisis. Parece una cosa paradójica, pero no hemos dejado de hablar de reanimar lo que antes teníamos, que es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora podemos ver pues, que hay muchos alcaldes hablando de macroproyectos urbanísticos otra vez, de construcción. En Sevilla tenemos ahí un empeño porque hay que construir una serie de aparcamientos en el centro, porque hay que cambiar la calificación de una serie de terrenos para reanimar la economía. En Jaén tenemos un alcalde empeñado en que hay que construir 10.000 viviendas en una ciudad que tiene 100.000 habitantes y tiene 10.000 viviendas vacías. En fin, seguimos insistiendo para salir de la crisis como solución en el mismo instrumento que nos ha traído la crisis. En esa estamos, pero yo creo que en parte, para tener una idea de hacia dónde tenemos que tirar, deberíamos hacer una reflexión. Aquí yo voy a traer algunos elementos para ayudar a hacerla, sobre cuál es la situación. ¿Cuál es la situación de Andalucía, de la economía andaluza en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido lo primero que hay que decir es que la situación que nosotros tenemos económica, que es dramática, no es el resultado de la crisis financiera. No es el resultado de la crisis financiera ni del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Es el resultado de una trayectoria que ya viene siguiendo la economía andaluza desde hace muchas décadas, pero que se acentúa especialmente a partir de los años 80. Es decir, que en los últimos 30 años hemos profundizado el camino que ya traíamos en los 200 últimos años y hemos agravado los problemas que ya teníamos. Si no, vamos a darle un repaso a algunas de las cosas que tenemos por delante. Yo no voy a venir aquí a hablar de que el paro es importante, porque eso es un insulto. A ver, ¿qué pasa con ese síntoma que tanto nos importa, que tanto nos preocupa, con razón, que es el del paro? Que es el que hemos dicho siempre que ha sido nuestro problema principal secularmente, históricamente. Pues no hace falta, como digo, que yo redunde mucho en eso, pero lo que sí es verdad es que si en los años 80 ese era nuestro principal problema, el principal problema lo hemos multiplicado por 4. Porque en el año 80 teníamos 300.000 parados y ahora tenemos 1,5 millones. Como mínimo lo hemos multiplicado por 4. Claro, eso podría decir alguien, es una cuestión que tiene que ver con la coyuntura, con que ahora ha habido una crisis. No, el paro no ha dejado de crecer en Andalucía desde los años 80 de una manera continua, salvo 2 periodos. Esto no furula mucho. Ha habido un problema de transcripción de entonces los gráficos del paro no están, pero no hace falta, no importa, esto no tiene importancia. El asunto es que digo que el paro no ha dejado de crecer de una manera continua, salvo con 2 paréntesis. Uno que fue a finales de los años 80, cuando empezaron obras que tenían que ver con la Expo y también una primera burbuja inmobiliaria después del franquismo, y un segundo paréntesis a mediados de los años 90, que llegó hasta 2007, que tiene también que ver con la construcción, con el negocio inmobiliario. Y eso, pues lo que nos dice es que los 2 únicos periodos donde el paro no ha crecido han estado apoyados en un negocio especulativo y han sido paréntesis, porque el resto del tiempo el paro no ha dejado de crecer. Ese paro además se acompaña de una serie de características que socialmente
meten, como decía antes, en una situación o nos ponen en una situación dramática. Por ejemplo, la tasa de cobertura dentro de los parados al desempleo en Andalucía es bastante más baja que la media española. Tenemos un 40 y tantos % de asistencia a los parados, de manera que más de la mitad de los parados andaluces no tienen ninguna prestación. Y eso contrariamente a la idea que se nos dice de que somos una economía asistida, porque se nos dicen muchas cosas. Una de las cuestiones más interesantes es que lo que se nos cuenta no tiene nada que ver con lo que es. Pero nosotros somos especialmente buena gente porque parece que nos creemos casi todo lo que se nos cuenta, o no lo cuestionamos demasiado, ¿no? Eso tiene que ver, lo que decía del nivel bajo en las prestaciones, tiene que ver con que nosotros tenemos un mercado de trabajo con unas condiciones de precariedad y de desventaja muy por encima de la media en el Estado. O sea, nosotros somos una economía que tiene problemas mucho más profundos que los que tienen otros por ahí. Eso no es ni malo ni bueno, pero sí nos hace diferentes, como somos diferentes en tantas cosas. Andalucía, en este sentido, tiene condiciones sociales, entonces, que agravan mucho la situación sobre las que hay en otros sitios. Hay una encuesta que se hace en Madrid de las condiciones de vida en las distintas comunidades autónomas y que nos dice que en Andalucía estamos ya prácticamente en un 40% de la población que está por debajo del umbral de la pobreza o de la exclusión social. Hablamos de la media, el 40% de media en el año 2011. Eso implica una situación de emergencia prácticamente. Pero ¿qué voy a decir yo aquí? Si estamos en la provincia donde eso se acentúa más en relación con la media de Andalucía de todas las provincias andaluzas. Por eso digo que esto es como cuando uno va al médico porque le duele la cabeza y el médico, la conclusión que saca es: a usted lo que le pasa es que le duele la cabeza. Yo no voy a venir aquí a decir que nos duele la cabeza, porque eso ya lo sabemos. Pero lo que sí es importante es que reflexionemos. Esto es un síntoma, pero ¿de dónde viene? ¿Qué pasa con las fuentes de riqueza, con las fuentes de actividad económica en nuestra tierra? Vamos a empezar por lo que tenemos más cerca, o lo que hemos tenido más cerca históricamente siempre, que es la agricultura. Nosotros hemos tenido una agricultura en la que los campos andaluces traían riqueza para los terratenientes y fatiga, como se decía hasta hace poco tiempo, y hambre para el resto. ¿Qué traen ahora los campos andaluces? ¿Al servicio de quién funcionan los campos en Andalucía? Bueno, pues a partir de la globalización de los años 80, los mercados, detrás de los cuales hay agentes sociales y económicos que se pueden identificar de una manera clara, han ido empujando a la agricultura andaluza, de manera que nosotros hemos experimentado en nuestros campos una especialización muy fuerte. Eso implica una pérdida muy fuerte también, pero no tenemos mucho tiempo para entrar en muchos detalles. La cuestión es que ahora el 80% de lo que se produce en los campos andaluces son o aceitunas o hortalizas. Entre frutas y hortalizas y aceitunas estamos en el 80%. Prácticamente acaparan los campos andaluces estos dos tipos de cultivos. Esto, además, es una producción que se ha ido intensificando, progresivamente intensificando, de manera que el uso de los recursos ha sido un uso cada vez más intensivo en los campos de Andalucía. Pero para poder sostener ese incremento de la producción que ha habido en este tiempo, de la producción de estos dos tipos de cultivos, básicamente, el olivar y frutas y hortalizas, pues los recursos que se han utilizado han sido recursos que se han utilizado de una manera cada vez más, eso sí que estaba por aquí, cada vez más importante. Por ejemplo,
el cultivo de estos dos tipos de productos se ha sostenido a base de incrementar el regadío. Ahí tenemos en la línea esta roja cómo ha evolucionado el regadío, que fijaros que desde los años 80, donde teníamos más o menos 400.000 hectáreas de regadío, hemos pasado a tener 3 veces más, 1.200.000 hectáreas hemos puesto en regadío. Esto en la tierra más árida de Europa. O sea, esto, como decían antes en los pueblos andaluces, lo podíamos ver como una especie de contradios, en el sentido de que estamos contrariando la vocación de un territorio que no está en condiciones de atender esa demanda de agua creciente, puesto que estamos, como digo, en el territorio más árido de Europa. El suelo también ha experimentado, bueno, el uso que hacemos del agua además es un uso que cada vez tiene un componente subterráneo más grande. Cada vez utilizamos un porcentaje mayor en ese regadío de agua subterránea, con todos los inconvenientes que eso tiene. Este uso del agua no es un uso del agua que nos debe preocupar por la cantidad de agua que utilizamos, sino por el deterioro que experimenta el recurso, que todos conocemos porque además lo hemos experimentado muchas veces. En el agua de muchos pueblos ha habido que hacer tratamiento, ha habido incluso interrupciones a veces porque los productos que la contaminan pues han impedido que el agua sea potable durante algunos meses, en algunos periodos, etc. El asunto es que este es un recurso común que estamos utilizando con un coste que pagamos todos. Bien, el suelo es también un recurso común, es un recurso que estamos deteriorando con una intensidad que no nos lo podemos imaginar, pero yo tengo aquí algunas cifras que nos pueden dar una idea. La agricultura andaluza, sobre todo en la intensificación del cultivo del olivar, ha llevado a unas pérdidas de suelo que por término medio suponen entre 15 y 20 centímetros de suelo fértil en estos 30 últimos años. Por término medio, entre 15 y 20 centímetros en estos 30 últimos años. Este es un recurso que se puede considerar no renovable, porque renovar el suelo cuesta un periodo tan largo que en la práctica podemos considerar que lo hemos perdido. Y en algunos lugares lo estamos perdiendo de una manera especialmente intensiva. Fijaros que ahí hay una escala, y en la escala tenemos que el tono más oscuro supone pérdidas de suelo de más de 200 toneladas por cada hectárea y año. 200 toneladas por hectárea y año de suelo se pierden, por ejemplo, en todos los cerros de Úbeda que se conocen, porque fijaros que tenemos ahí una parte importante del Valle del Guadalquivir. No estamos hablando solo de zonas de montaña o de las zonas áridas de Almería, no, estamos hablando de una parte muy importante del Valle del Guadalquivir donde se sobrepasan esas cantidades. ¿Por qué se está perdiendo ese suelo? Pues básicamente porque se está extendiendo el cultivo del olivar, que es hoy un cultivo que ha modificado de una manera sustancial su relación con la naturaleza. De modo que la mayor parte del año es un cultivo que permanece desnudo el suelo, y eso, junto con un proceso de mineralización que se está dando porque se utilizan muchos productos químicos que hacen que el suelo se mineralice, pues convierte la tierra en la que tenemos el cultivo del olivar en una tierra que se disuelve fácilmente en el agua y que se la lleva a la corriente cuando llueve, porque aquí tenemos en esta tierra unas lluvias que son intensas en periodos además muy estacionales, ¿no? Por eso nos podíamos preguntar, ¿estamos poniendo en juego un patrimonio que se está deteriorando? Eso supone un coste que estamos pagando. Nos estamos quedando sin suelo, estamos deteriorando nuestros recursos. Pero
¿para qué? ¿O en beneficio de quién? Bueno, pues si nos vamos al caso del olivar, podemos ver que efectivamente en el olivar están aumentando, tampoco hay muchas transparencias que no se ven. Bueno, estamos aumentando mucho los rendimientos. Los rendimientos se han duplicado desde los años 80 hasta aquí. Pero, ¿qué tiene detrás este incremento de los rendimientos en el olivar? Pues lo que tiene detrás es una presión hacia los agricultores para que le hagan frente al deterioro de los márgenes de ganancia que están experimentando desde hace mucho tiempo, una baja creciente. ¿Por qué? Pues porque por una parte los costes crecen y por otra parte los precios percibidos por los agricultores son cada vez menores. Y eso supone que los márgenes van decreciendo hasta tal punto que yo tenía por aquí, esta sí sale, el cálculo que ha hecho el Ministerio de Agricultura. No lo he hecho yo, porque si hubiera hecho yo el cálculo sería más sospechoso, pero si lo hace el Ministerio hay que creerse. Sobre los márgenes en el olivar, y aquí tenemos que para el agricultor, ahí tenemos las distintas fases de la producción de la aceituna desde que está en el campo hasta que llega al consumidor, ¿no? Al agricultor, almazara, refinado y distribución. Ahí, como en la columna donde tenemos los beneficios, vemos números rojos para los agricultores. Eso quiere decir que los agricultores, por término medio, obtienen pérdidas en el cultivo del olivar. Y si vamos al beneficio en la cadena, ¿quién se queda con el beneficio en la cadena? Pues se queda la fase del refinado y el envasado, y en la distribución, que es la que juega y presiona los precios para poder utilizar el aceite como un producto gancho que en casi todos los hipermercados lo vemos a unos precios que son increíbles, porque ¿cómo le van a pagar a los agricultores precios decentes si el aceite de oliva se está utilizando como reclamo para que la gente vaya a comprar a esos supermercados? Bien, esto implica que nosotros aquí en nuestra tierra estamos poniendo a disposición de los intereses del capital global una plataforma productiva cada vez más grande, porque el olivar llega a ocupar ya casi el 80% de las tierras que se cultivan en Andalucía. Una plataforma que es además una plataforma exportadora, porque en gran medida esto se vende en el exterior, con la utilización de unos recursos que a nosotros no nos dejan prácticamente beneficio. ¿Qué pasa con la agricultura que tiene que ver con las hortalizas y las frutas? Pues algo bastante parecido. Fijaros que aquí resulta, tampoco tenemos la transparencia donde aparece, aquí resulta que la mayor parte de las frutas y hortalizas en Andalucía se producen en un espacio que es muy pequeñito, se circunscribe al territorio de Almería. El 60% de las hortalizas se producen ahí, en una agricultura súper intensiva, donde los agricultores están prendidos o están, digamos, prisioneros de esta pinza que yo decía antes. Cada vez los gastos son mayores, cada vez los precios que perciben son menores. Por ejemplo, si en el año 75, que es lo que decía el gráfico que no se ve ahí, si en el año 75 se le pagaba a un agricultor 100 unidades monetarias por un kilo de producto, pues ahora, en el año 2011, se le pagan 54. Lo que perciben los agricultores por cada kilo que producen ha bajado de 100 a 54. Aquí tenemos entonces otra vez lo mismo. Los márgenes que perciben los agricultores en Almería son cada vez más pequeños. De manera que aquí vemos que prácticamente el 80% del beneficio que se genera en la cadena productiva de las hortalizas es un beneficio
que acaparan las grandes distribuidoras. Las grandes distribuidoras, que son las que controlan, las que gobiernan la cadena alimentaria. De modo que ahí tenemos otro territorio a disposición de los intereses del capital global. Nosotros ponemos la cama y hay otros que se aprovechan de nuestros recursos y del trabajo para obtener los beneficios. Esa es la situación. Claro que los grandes agricultores también se siguen beneficiando, pero ahí también estamos en las mismas. Los grandes agricultores se siguen beneficiando porque yo he dicho antes que el olivar tiene un resultado negativo para los agricultores, pero como media. Naturalmente, las fincas grandes obtienen unos rendimientos, tienen unos beneficios. El caso además es que la agricultura supone un patrimonio enormemente rico que históricamente ha generado mucho capital en Andalucía y que se está utilizando ahora básicamente como una plataforma exportadora para satisfacer necesidades que están fuera. De modo que hay una desconexión cada vez más grande entre la agricultura y nosotros. Hay una separación cada vez más grande entre la agricultura y los intereses de la mayoría de los andaluces. También decíamos en los años 80 que una de las desventajas que teníamos era que no teníamos tejido industrial, que no teníamos industria. Nosotros hemos experimentado un proceso de deterioro del tejido industrial que tiene ya 200 años. En el siglo XIX, a principios, teníamos casi la cuarta parte de la industria española. En el año 80, cuando empieza la globalización, tenemos el 10%. Y ahora, tampoco aparece, bueno, pues ahora tenemos más o menos el 8% de la industria española. En estos años, desde el año 80 hasta aquí, se ha seguido deteriorando nuestro tejido industrial, de modo que en términos relativos nosotros tenemos ahora una situación peor que la que teníamos en los años 80 en términos de tejido industrial y de patrimonio, si consideramos además que una parte muy importante de ese tejido industrial ha caído en manos de grandes corporaciones multinacionales. La parte más importante de nuestro tejido industrial ha sido la agroalimentaria, siempre que estaba vinculada a la agricultura. Ahí tenemos, o podemos tener, cuáles son las empresas más importantes dentro del sector agroalimentario. Este año 2007 quizás sea el que podemos mirar, porque es el que está más cerca. Y fijaros qué curioso, porque ahí tenemos que el mundo empresarial en la globalización, lo vemos ahí claramente, se ha polarizado enormemente, de modo que cuando hablamos de empresas tenemos que distinguir, y de empresarios tenemos que distinguir entre los empresarios que se están peleando todos los días para poder salir adelante y otro tipo de empresas y de empresarios que son las grandes corporaciones multinacionales que aquí, por ejemplo, en nuestro tejido agroalimentario ocupan la cabeza de la clasificación, y ahí se nos dice que Heineken, que es la propietaria de Cruzcampo, se apropia hoy de la cuarta parte del valor añadido que se genera en la industria agroalimentaria andaluza. Una sola corporación. Pero ¿cómo se consigue eso? Pues yo creo que es muy importante que seamos conscientes de cómo funciona el mecanismo por el que estas grandes corporaciones se apropian de la riqueza. El mecanismo tiene mucho que ver con un privilegio enorme que hoy tienen estas grandes corporaciones y que la diferencian de todo bicho viviente. Y es que tienen la capacidad que no tiene nadie, ni siquiera los estados, de crear dinero. De la nada. Como la banca hacía hasta hace poco tiempo y como los estados. ¿Cómo crean dinero de la nada? Pues a través de un mecanismo del que en parte nosotros también somos responsables. Claro que esa responsabilidad en nosotros está muy diluida, pero
digo que también formamos parte nosotros de esta sociedad. El mecanismo es la emisión de títulos. Las grandes corporaciones emiten títulos que llevan a los mercados financieros. Y tiene interés que me pare, porque como estamos en plan relajado y tranquilo, a explicar ese mecanismo de creación de dinero que se confunde con la creación de riqueza y que es el que nos ha llevado y nos está llevando a la ruina más clara a toda la población. Porque es un mecanismo de extracción, de apropiación de nuestra riqueza, a la que se le llama creación de riqueza, curiosamente. El mecanismo es el siguiente. La gran corporación, en este caso Heineken, en el año 1999 decide comprar Cruzcampo. ¿Y qué hace para comprar Cruzcampo? Pues no mucho, porque lo que hace es, en un papelito que en principio está en blanco, poner este papel es una acción, o va a ser una acción que vale 1.000 euros, o que tiene el valor nominal de 1.000 euros. Aquí tenemos una acción que vale 1.000 euros. Bueno, y con ese papelito va al mercado de valores y alguien le da 1.000 euros. A cambio, Heineken no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna obligación. Y se encuentra con 1.000 euros, pero claro, en el caso de la compra de Cruzcampo no se encontró con 1.000 euros, se encontró con 100.000 millones de pesetas, que fue la emisión de acciones que tuvo que hacer para comprar Cruzcampo. 100.000 millones de pesetas son 600 millones de euros. Emitió títulos por valor de 600 millones de euros. Fue al mercado de valores y allí le dieron los 600 millones contantes y sonantes. Con esos millones compró Cruzcampo. Esta es una deuda, en realidad, porque si él entrega un papel, se supone que el otro le da los 600 millones de euros a cambio de algo. En realidad, eso es solo teóricamente. En la práctica, Heineken no tiene ninguna obligación, porque solo tiene que devolver lo que pueda devolver en caso de que la empresa se disuelva o quiebre y haya que repartir el patrimonio, el activo que quede en ese momento. En otro sentido no tiene nada que devolver, de modo que esa es una deuda a la que los economistas le llaman deuda no exigible. Cuando nosotros vamos al banco y le pedimos un préstamo, nos conceden el préstamo y contraemos una deuda que es deuda exigible, que tenemos que pagar. Pero Heineken consigue entonces comprar Cruzcampo a partir de la creación de dinero. Esa creación de dinero financiero que es o que se hace a partir de la confianza que tiene la gente en que las acciones de Heineken se van a revalorizar, y por eso entregan ese dinero, porque suponen que se va a revalorizar, llevan a Heineken a emprender una estrategia que va a ser el objetivo de Heineken y que se llama, o se le llama en el sistema, creación de valor. ¿Qué es la creación de valor? Pues Heineken tiene que procurar que efectivamente las acciones que él ha puesto allí, que valen 1.000, se revaloricen y valgan 1.500 o 1.800 dentro de un tiempo. Si consigue Heineken que la gente se crea que en el futuro las acciones van a valer más, va a poder seguir utilizando este mecanismo para poder alimentar la expansión sin límites. Esa expansión lo va a llevar a tener una capacidad de compra sobre el mundo a cambio de nada. Y eso ha hecho, por ejemplo, que nuestro patrimonio empresarial en el terreno en el que lo teníamos más saneado, que era el agroalimentario, pues en gran medida haya caído en manos de esas grandes corporaciones. Pero es más, esa jugada de Heineken no la hace solo en el terreno de la creación de dinero para comprar Cruzcampo, sino que a la vez negocia con el ayuntamiento otra jugada que también es muy frecuente. La jugada es
recalificar los terrenos donde está la fábrica de Cruzcampo actualmente, y esa recalificación que consigue, a partir de cambiar la política urbanística del ayuntamiento, porque esos eran terrenos que tenían la calificación de terrenos industriales, es decir, consigue a partir de cambiar las reglas del juego de la política local, pues esa recalificación le trae 300 millones de euros de beneficio. O sea que nosotros podemos considerar que Heineken es una gran corporación que ha conseguido hacerse con lo mejor que teníamos nosotros en el patrimonio empresarial aquí, pero además hacerse de eso no le ha costado nada, sino que ha ganado 300 millones de euros en la jugada. Eso es un privilegio que está vinculado a un poder que hoy no tienen ni los estados, pero que tienen las grandes corporaciones multinacionales. Y lo importante es que esa creación de dinero, que es creación de dinero financiero, le estamos llamando permanentemente creación de riqueza, porque también le llamamos creación de riqueza, y eso en los documentos del ayuntamiento se puede ver, del Ayuntamiento de Sevilla, en esta operación se puede ver, cuando hay una revalorización del suelo y el suelo pasa de valer nada a valer 300 millones de euros. Entonces confundimos nosotros la especulación con la creación de riqueza y decimos que se ha creado riqueza por valor de 300 millones de euros. Lo que se ha creado es una capacidad de que un agente del poder de Heineken se apropie de lo de los demás. Hay una definición por ahí de un economista que es muy interesante sobre qué es el dinero, que se nos oculta normalmente, porque se nos dice que el dinero es un medio de cambio, una unidad económica de cuenta y más cuentos chinos, y la definición es muy ilustrativa de qué significa hoy el dinero. Dice, el dinero es una deuda que la sociedad contrae con quien lo tiene. Cuando Heineken se apropia de 300 millones de euros, nosotros hemos contraído una deuda con Heineken. Por eso se apropia de lo nuestro. Porque cuando ha sido capaz de apropiarse de esos 100.000 millones de euros, se ha hecho con una parte de nuestro patrimonio. Por eso el dinero lo podemos ver mucho más claramente como un instrumento de poder si lo entendemos como una deuda que la sociedad tiene con quien se apropia de ese dinero. Claro que esto nos llevaría a poner de manifiesto algo que está absolutamente en contra de la ortodoxia económica, y es a ver claramente que hoy los mecanismos de creación de riqueza tienen que ver con mecanismos que son más bien de apropiación de riqueza. Por eso hay gente que habla cada vez más de acumulación por desposesión. Lo que está ocurriendo es que nos están desposeyendo de lo que nosotros tenemos, de manera que, como dice un compañero mío del departamento, nos van a quitar hasta lo bailado. Bueno, pues con la industria en Andalucía, entonces, lo que ha pasado es que estamos donde estábamos. Estamos donde estábamos hace bastantes años ya, 30, 40 años. Este mecanismo que estaba explicando antes ha sido bastante frecuente en el ámbito del negocio, que ha sido el negocio más boyante de todos estos años, que es el negocio inmobiliario, ¿no? El negocio inmobiliario, que es un negocio que se hace a partir de una serie de convenios y de recalificaciones que se hacen a espaldas de la gente. En la trastienda de los partidos políticos y de las grandes empresas constructoras. De manera que así, a espaldas de la gente, o yo diría más, en contra de la gente, porque estos mecanismos de apropiación de riqueza terminan desposeyendo a la gente, en contra de la gente se ha alimentado y se ha gestionado en los últimos 30 años el que se ha considerado que era el